Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Voces de la Tierra en otra semana, en otra edición, en otro episodio, hablando de algo muy interesante, el Día Nacional de las Cactáceas. Me presento, mi nombre es Itlali Guajardo y como cada semana estoy acompañada de Flor Martínez y el Inge Pepe Dávila Paulín. ¿Cómo se encuentran en esta semana? Muy bien, muchísimas gracias, otra vez por el espacio, siempre bien contentos de estar acá con ustedes, de compartirles la información que les traemos y pues nada, estoy muy emocionada por todo lo que vamos a platicar también. Hola Flori, ahora a la audiencia que nos está viendo y escuchando esta tarde, pues también muy contento como cada martes en Voces de la Tierra, el único programa ambiental en toda la región carbonífera y norte de México, yo creo. Y efectivamente traemos un tema que esperemos sea de interés de la audiencia porque vamos a hablar, ya ves que hemos hablado de murciélagos, del agua, del área natural protegida, de los lobos y demás. Pues hoy vamos a hablar de otro grupo muy importante y muy especial de plantas que son las cactáceas. Las cactáceas son pues un grupo bien evolucionado de plantas que se caracterizan por tener espinas. Ahorita vamos a hablar de las características que componen a este gran grupo de plantas y precisamente es porque estamos conmemorando o en memoria del, ¿qué es? El Es Día el Día Nacional Nacional, Día de así las es, Nacional. de las Cactáceas. cactáceas, que va a ser este próximo 10 de octubre. Es un día nacional, como su nombre lo dice, solo aquí en México, por la importancia de las tradiciones, por la gastronomía, por me imagino que mucha gente de los que nos está escuchando también las tienen ahí por su casa, mucha gente las colecciona también, porque la verdad están muy bonitas, o sea, Sí. están muy bonitas y ahorita de que hablemos sobre todos los beneficios, todo lo que ellas hacen, la verdad es que se van a enamorar todavía muchísimo más de este grupo de plantitas tan característico que son las cactáceas. Y bueno, me gustaría que empezáramos hablando de qué son las cactáceas, porque a lo que tengo entendido es que es un grupo de plantas que se adaptaron a estas zonas o regiones donde no hay pues muchísima agua. Exactamente, ya hiciste algo de tarea, por lo que estoy viendo. Efectivamente, las cactáceas, entre unas de sus cualidades o características son en su evolución, han cambiado sus estructuras que eran hojas anteriormente a espinas y en las plantas que normalmente conocemos en las hojas hacen la fotosíntesis, ¿no? Esta transformación de energía lumínica a otro tipo a hacer sus propios tejidos y demás, ellas los hacen en los tallos, por eso las cactáceas son verdes, no tienen hojas y en su lugar tienen espinas, como una manera de defenderse de los animales que podrían depredarlas. Es parte de sus adaptaciones, son unas plantas bien evolucionadas que tienen esa característica y además, como bien lo dices, para poder vivir en condiciones adversas de poca humedad, sus tejidos internos son como esponjas, entonces tienen esa forma redondita, carnosa, donde tienen la capacidad de almacenar agua, es otra de sus características. ¿Sí? Ujú. También, cabe señalar que este es un dato que estuve leyendo por ahí, que las espinas sí son hojas, pero están modificadas, Ok. que es para su protección. Entonces, muchas plantitas sabemos que no, pues bueno, no se mueven, no pueden defenderse como tal, sin embargo, van evolucionando y van adquiriendo ciertos detalles, características que las defienden para que los depredadores o algunos animales o incluso nosotros no las toquemos. O sea, nos pasa que a veces tocamos ciertas plantas y, híjole, me produjo picazón, ardor. Pues bueno, en el caso de las cactáceas, esta es una manera de ellas de Defenderse. protegerse, como bien dijo acá el ingeniero. Ujú. Y además tienen otra cualidad las espinas que en ciertas condiciones, lo hemos visto aquí en las mañanas cuando hay rocío en la noche, que es la humedad ambiental, en las espinas se condensa esta humedad formando pequeñas gotitas de agua y hacen que esas gotitas de agua se peguen al tallo y se vayan a la raíz. Entonces es una manera muy eficiente de aprovechar
la humedad relativa. Como un dato adicional que tienen estas plantas, este gran número de cactáceas, porque fíjate que pareciera que son poquitas las cactáceas, pero no, en el mundo hay más de 1500 especies de cactáceas y para nuestra región ¿Sí? estamos contabilizando al día de hoy alrededor de 82 especies de cactáceas, entonces es un buen número. No nada más viven en ambientes desérticos, también los hay en los bosques y en los trópicos, de otras formas, ¿no? De otras especies, pero es un grupo bien representado prácticamente en todo el mundo, excepto en los casquetes polares, ¿no? Sí, 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 ya lo pudiéramos identificar en todas estas películas donde imaginamos un desierto y ya vemos ahí un cactus, el Sí. típico. Pero, ¿cuáles son algunas de los tipos de cactáceas que podemos encontrar aquí en la región? Mira, de esas 82 especies que estábamos mencionando, hay una gran variedad de biznagas. Las biznagas las conocemos, son cactus o cactáceas pequeñas a medianas, porque los barriles que le llaman, las biznagas más grandes, de las que tradicionalmente hasta se hacían dulces, son plantas muy grandes. No llegan a ser tan grandes como los saguaros que hay en Baja California o en Sonora, que son plantas columnares de varios metros de altura, perdón, pero en nuestra región son más pequeñitas. Entonces encontramos biznagas, nopales, alicoches, tasajillos, chautes. Veníamos comentando que hasta la, ay, ¿la cual? El zacacil. Siempre se me olvida ese nombre. El zacacil es una cactácea muy utilizada aquí en la región y hasta con fines medicinales. Entonces, tienen muchos usos, ¿no? Ya lo mencionábamos como ornamentales, como alimento, ceremoniales. Entonces, este grupo ha sido utilizado por la humanidad durante mucho tiempo y en muchas de sus actividades. Entonces, aquí en la región tenemos una muy buena representación. Además, es de muchas personas sabida que en las temporadas de sequía, por ejemplo, los nopales se convierten en una planta muy importante como forraje para el ganado. Cuando escasea el alimento, sobre todo el pastizal, pues las cactáceas se convierten en un alimento alternativo Sí, para el uno ganado, alterno. muy importante. Y me llama mucho la atención que, pues, pudiéramos tenerlas muy identificadas porque también hay quienes las tienen en sus casas en macetitas pequeñitas. Y tengo entendido, más no conozco a la perfección, que son de cuidados más sencillos a la hora de tenerlas ahí en nuestros hogares. Sí, sí, pues en general son de pocos requerimientos de agua, pero cabe destacar, esas que se tienen en macetitas son plantas que se produjeron en viveros, porque Mm, muchas de las cactáceas están ¿Sí? en algún estatus de conservación, pueden estar en peligro de extinción, amenazadas, raras, endémicas y demás. Entonces, en algunas de las ocasiones, pues no es deseable andar extrayendo del medio natural cactáceas para tenerlas en las casas. Las que venden en los viveros, esas definitivamente fueron producidas en cautiverio, en viveros, y esas sí pueden ser comercializadas y tenerlas así como ornato en las casas y demás, y son efectivamente de pocos cuidados, son muy resistentes a las plagas, enfermedades y demás, entonces es una muy buena opción para temas de ornato. Y aparte de que son muy atractivas visualmente. Y bueno, entendiendo que están esas facilidades a la hora de tenerlos, pues ya conocemos una alternativa para tener nuestro jardín personal. Y ha llegado el momento en que nos despidamos de la 99.3 FM y la 107.5. Muchísimas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando por la radio. Vamos a continuar por acá en live. Así que si quieren pasarse a nuestras redes sociales, estamos como Radio Kikapú en todas partes y aquí va a encontrar el episodio de Voces de la Tierra. Mientras tanto, continuamos por acá y veo que ya hay quienes se han manifestado por acá en los comentarios. Tenemos un comentario de Sebas Cruz que dice saludos desde México. Un saludo hasta allá. Y tenemos como siempre la interacción de Berenice Casas. Dice buenas tardes, saludos a todos, qué buen tema. A mí me encantan las cactáceas. Son bellas, es mi planta favorita y tengo muchas. Y dice que son muy bellas las biznagas, espinas rojas, bellas. El zacacil es muy bueno en alcohol para dolores. Ujú. mm,
¿no? Sí, Creo que también veníamos comentando que tiene otros usos para personas que tienen diabetes, hipertensión y demás. Pues tienen varios usos, ¿no? Yo creo que también vale destacar que otra de las cualidades que tienen que sus flores son muy llamativas. Las encontramos blancas, rojas, amarillas, en fin. Y eso es precisamente un atrayente en el desierto para los organismos polinizadores, ¿no? Que no nada más son las abejas, mariposas, otros insectos, colibríes, Los murciélagos. murciélagos. Entonces buscan precisamente las flores llamativas, son fuente de alimento para muchos otros organismos. y aparte hablando de eso, que es toda esta función ecológica, ¿verdad? Sabemos que en la naturaleza todo está conectado, todo tiene su Sí, función. Pues en este caso, aparte de proporcionar alimento, que sí, o sea, tienen ahí un suministro de alimento, en este caso de los polinizadores también. Digo, las tunas, no nada más nosotros no la comemos, que están bien sabrosas. Hay otros organismos que también disponen de ellas para estarse hidratando. También funcionan, algunas especies funcionan como un hábitat y refugio para otros animales que estén por ahí también. Regula muchísimo el agua del área en donde están. Como bien mencionaba el ingeniero al principio, tienen una muy buena retención y captación ahí del agua en todas estas estructuras y puede tener agua durante muchísimo tiempo. De ahí el que no sea necesario estarla regando o el que estén en lugares en donde la lluvia no es común o está muy seco, muy árido. Entonces esto también le beneficia muchísimo a los demás animales que la rodean. O sea, ellos ven una cactácea ahí en medio y ellos pues, van a ir ahí y se van a suministrar de agua, de comida, y también son muy buenas indicadoras ambientales. ¿A qué voy con esto? En algún momento, realmente no recuerdo en qué programa lo estuvimos comentando, hablamos un poco de los indicadores ambientales o los bioindicadores. Muchas personas toman algún indicador, alguna especie, sea insecto, planta, un animal, un hongo, y cuando la vemos en algún lugar decimos, ok, esto significa que el agua está bien. O, ok, si esta especie está aquí en esta tierra, sí. significa que está bien. Eso también pasa con las cactáceas, como es un grupito de plantas que sí son muy vulnerables también. O sea, hasta ahorita hemos estado mencionando, creo yo, características que las hacen muy fuertes Sí, o claro. nos tienen esta percepción. Sin embargo, ellas también tienen sus necesidades para ellas Claro. poder prosperar en su ambiente. Em, Cuando vemos un lugar que probablemente no haya, o sí hay, pero las vemos a lo mejor ya fallecidas, eso también es como un indicador de alerta, ¿no? Estamos Sí. hablando de que a ellas aparte, digo, hemos tocado temas de cambio climático, calentamiento global, contaminación, basura, todo esto, claro que también les afecta a las cactáceas y pues si ellas están mal en un lugar en donde se supone que deberían de estar bien, pues sí es como encender el foquito de alerta, ¿no? De que algo también está pasando ahí, de ahí también su importancia. Eh, Fíjate que hay un dato que tenía por ahí, Flor, de las cactáceas, de algunas plantas, que me gustaría que me confirmaran o desmintieran. Porque algo que he notado, un patrón muy frecuente dentro de algunas películas, series animadas y demás, es que si en algún momento de tu vida te encuentras en el desierto y no tienes agua, puedes cortar de una cactácea porque adentro contienen agua y puedes beberla. ¿Qué tan cierto, qué tan falso es este dato? Sí, tiene su parte cierta, sin embargo, no es tan simple como agarrar y sacarle un bocado a una biznaga y comértelo. Para empezar, sabe a rayos, es un sabor amargo. Sin embargo, pues sí está cargado de agua y te puede ayudar en cierto momento, pero también te puede causar algunas complicaciones estomacales, te suelta el estómago también. Pero bueno, sí puede ser, sí tiene algo de cierto eso. Y además, no es tan fácil para algunas plantas andarle sacando, por lo que comentaba ahorita la bióloga Flor, que están recubiertas de espinas. Ujú. Y además, algunas tienen una
la, la, la consistencia muy dura, muy resistente. No es tan fácil, pareciera así como que están suavecitas, pero no tienen tejidos muy fuertes. Y por eso digo que es relativamente cierto lo que comentas. No lo recomendaría, mejor prepárense bien cuando van a ir al campo y llévense agua Claro, claro. y así no tienen que pasar por esto. Quiero destacar también algo que me vino ahorita a la mente cuando estaban mencionando, Flor, sobre los daños o amenazas que pudieran afectar a las cactáceas, entre ellos lo del cambio climático y demás. Son plantas que son independientes del fuego. Ya en algún programa hablamos del fuego y de cómo tiene implicaciones con la vegetación. Sí, sí, sí. Las cactáceas en general son plantas muy sensibles al fuego, que quiere decir que cuando hay incendios forestales, por mínimos que sean, donde hay pastizal, por ejemplo, y llega a haber biznagas, ellas son muy poco resistentes al fuego. Por lo mismo que sus tejidos son blandos, el incremento de la temperatura por un incendio forestal las afecta severamente y no van a sobrevivir a un incendio por mínimo que sea. Entonces estas sí son muy sensibles al fuego. Sí, también había leído ahí por ahí, sí, digo, sabemos que los incendios sí llegan a afectar muchísimas especies, las cactáceas en este caso, pues tampoco, también tampoco se salvan, ¿verdad? De estos datos. Pero pues bueno, hay que seguir trabajando en evitar esta parte del incendio, que ya pasó la temporada alta, ¿verdad? O sea, ya ahorita ya está llegando el otoño, ya está más fresco, ya está, el calor ya no está tan intenso, pero sigamos teniendo cuidado. Sí. Hay otro dato que dentro de lo de las que mencionas tú a veces tus anécdotas, que vale la pena mencionar con las cactáceas, que seguramente la audiencia, ustedes han visto cómo crecen algunas biznagas, nopales o tasajillos, a veces a la sombra de un mezquite, de un huizache, de otra planta mayor. Y esto tiene una explicación que tardaron tiempo en averiguarlo, pero es muy simple. Las semillas de las cactáceas en general son muy duras y las frutas, que son generalmente una especie de tunas, pues se la comen los animales, ¿no? Los pájaros, algunos roedores y demás. Hablando de los pájaros, hay una relación muy cercana entre aves y cactáceas y lo podemos ver con varias plantas, entre ellas, por ejemplo, los tasajillos y demás, en donde los pájaros comen estas semillitas, vuelan y ¿a dónde se van a parar? A un mezquite, a un huizache, a un, qué sé yo, un chaparro prieto, y esas semillitas pasan por el tracto digestivo, son muy duras, el, su, su, su sistema digestivo va a deshacer la pulpa, pero la semilla no, y esa va a pasar por todo el tracto digestivo y la va a defecar. Pues en esa poposita del ave Del ave. que cayó a la sombra de un mezquite, lleva agua, lleva nutrientes y está a la sombra de un árbol, es un árbol nodriza, así se le llama, y ahí son las condiciones ideales para que prospere una cactácea. Entonces vamos a ver, salgan al monte y van a verlo, como muchas de las cactáceas que vamos a encontrar aquí en la región están a la sombra de algún otro arbusto o de algún árbol, porque se dio esa interacción entre las aves, las cactáceas y en este caso los árboles que le dieron chance a que creciera. Y como son muy longevas, viven muchos años las cactáceas, lo que vamos a ver es también posteriormente esta va a crecer, probablemente el mezquite se va a morir y ahí va a prosperar las cactáceas y los demás que hayan crecido o nacido ahí a la sombra de un mezquite. Hay una relación muy bonita ahí entre las plantas y los animales que es producto de la evolución de miles de años y apenas la estamos descubriendo. Me llama mucho la atención porque es tal la relevancia de las cactáceas o las tenemos tan presentes que hasta en el escudo de nuestra bandera tenemos ahí a una cactácea, justamente también con un ave. Con un ave. Y me vino ahorita el recuerdo que nos estaba mencionando eso, de la relación tan cercana. Y algo de lo que me deja más impresionada es el nivel de adaptación, de evolución de la planta para llegar a ese nivel en el que puede pasar por el tracto digestivo de un ave y sobrevivir la semilla para que pueda dar vida, para que pueda seguir después ya que haya salido.
Sí, y ¿sabe qué? Ahorita que estuvo comentando esto de los árboles, en este caso a este dato, ¿usted cree que por eso ya ve que está mucho en redes que le toman fotografía a muchas cactáceas que están en un lugar completamente extraño? Sí, O Claro. sí, que sí. es que está bien gracioso, o sea, ahí por mi casa incluso hay una que está arriba de un techo de una Ujú. casa, no hay como que esa necesidad de tierra. Me imagino que también es por eso, ¿no? Digo, hay aves por todas partes, en todas partes del mundo, y ahorita que lo comenta dije, probablemente sea por eso que hay cactáceas en lugares tan chistosos, ¿verdad? Que uno ni se Por eso imaginaba. hay muchos memes en el internet referentes, por ejemplo, a los nopales. Sí, sí, o ¿Ah, sea, sí? Yo eso no sabía. ¿no? Había Sí, memes. Hay es, toda una recopilación, ¿verdad? sí. De fotos de cactáceas que crecen en lugares bien extraños y ahí andan En, sobreviviendo. en Sabinas anda una camioneta con un nopal en el cofre, ahí entre el vidrio y el cofre, ahí creció el nopal. Y sí, efectivamente fue, seguramente porque un ave fue y De Pecuay. hizo Ujú. popó ahí en esa parte, o en los relices, o en los techos de las casas viejas. Sí. Sí, efectivamente, las aves son las encargadas de llevar las semillas hasta el último rincón donde menos se imagina uno, porque la semilla es pesada, es grande y pesada generalmente, entonces el Ujú. aire no se la lleva. Ah, mira, ahí están algunos ejemplos de flores muy llamativas de algunas biznagas, ¿no? Ah, están bien bonitas. Me ha tocado a mí ver en algún momento que hay especies que tienen su flor, pero durante amaneciendo la tienen completamente cerradita. Y conforme va pasando el día, la va abriendo la florecita y así se queda. Y ya cuando va a volver a anochecer, otra vez se vuelve a cerrar. Efectivamente, o Sí, viceversa. Hay unas ajá. que florecen en la noche, más bien la flor abre en la noche y es otra adaptación que nos están enseñando las plantas que tienen hacia la polinización, por ejemplo, de murciélagos, que es cuando tienen la actividad en la Mm, noche y abren en la noche, o en el día como los nopales y seguramente las abejas, colibríes, otros insectos van a polinizarlos en el día. Me llama bastante la atención las formas geométricas que tienen Sí. las cactáceas. O sea, es que ahí la perfección que estamos observando de miles de años de evolución Esa, también. esa fue a propósito puesta porque es una cactácea que no hay aquí en nuestra región. Sin embargo, en las escuelas, cuando les hacemos la prueba de hagan un dibujo de un desierto y van a dibujar una de Eso. esas, aunque no hay Son las aquí, típicas clásicas que le hacen imaginamos así. cuando pensamos en cactus. claro, claro, porque son muy famosas, ¿no? Han salido en las películas, en las caricaturas y demás. Los saguaros no son del desierto chihuahuense, del desierto donde vivimos. Ahí se Ujú. muestran parte de las cactáceas locales de las 82 especies que se tienen registradas aquí para nuestra región. Pero pues como les comento, hay más de 1500 en el planeta, entonces tener casi un centenar aquí en nuestra región, pues es un buen número. Ujú. Los coyonoxtles, que son muy comunes aquí, la estructura interna de los coyonoxtles es prácticamente madera y se hacen algunas artesanías con ellas. Ese es el tasajillo que La tiene. espina está impresionante. Sí, 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 y Mm, esas son fotos de aquí locales. Ese es un alicoche de allá del Wow. lado de Cuatro Ciénegas, que son endémicas de esa región. O sea que nada más viven en esa región y no hay en otro lugar. Mira qué El bonita la chaute, florecita. Impresionantes. de estos hay miles aquí en la Sierra de Musquis. Y esta es una Wow. foto de aquí de Musquis. Los ¡Qué mancacaballos, belleza! los mancacaballos o biznagas mancacaballos también son muy comunes. Mucha gente las conoce, nos hemos tropezado con ellas. O han ponchado bicicletas también en esas. Son Sí, especialistas para las bicicletas. Pues nos, en fin, ahí está una muestra de lo que hay en nuestra región. ujú. Y que incluso, no sé si sabían, pero México es el primer país en todo el mundo que alberga más especies de cactáceas. Más de 200 especies de todas las especies que mencionaron. Bueno, ¿cuántas mencionó que había en el mundo? Mil 1500. quinientas, Sí. pues 200 hay en Ujú. México. Y un gran porcentaje de esas especies son endemismos. Que aquí voy por si no les suena esa palabrita, no se preocupen.
Una especie endémica significa que no la vas a encontrar en ninguna otra parte del mundo más que aquí en México, nada más. Suena bonito y la verdad es que debemos de sentirnos orgullosos de toda la diversidad que existe en nuestro país. Pero hay un lado malo de los endemismos y Claro. es que significa que si la especie se extingue aquí en nuestro país, no la vamos a encontrar en ninguna parte de otro mundo o no podemos llevarnos esta plantita para que se siga reproduciendo en alguna otra parte. ¿Qué significa un endemismo? Significa que su hábitat ya está tan reducido a un lugar en específico con características específicas y debemos de tener muchísimo cuidado. De hecho, no es lo ideal para una especie tampoco que sea una especie endémica, ¿verdad? Pues se los dejo ahí como dato. Aquí en México sí tenemos muchos endemismos. Uno bien famoso es, por ejemplo, el ajolote mexicano, el que sale en el Ay, sí. billetito de 50 pesos. Bueno, eso también es una especie endémica, lo que significa que nada más en Ciudad de México, nada más ahí lo encuentras. En ninguna otra parte del mundo lo encuentras. Entonces, para tener muchísimo cuidado con todas las recomendaciones, ¿va? Si van a ir a visitar ahí alguna parte natural, que también ya lo hemos platicado, ¿va? De los reglamentos, cómo cada área tiene ahí su función, sus restricciones, pues sí estar muy conscientes, ¿verdad? Que visitamos un área natural y que probablemente ahí pueda haber alguna especie de cactácea endémica y necesita que sigamos las indicaciones. Que se quede ahí, ¿verdad? Ujú. Sí, claro. Y es que, bueno, ya vamos a pasar a esa parte del discurso que ya saben que van a escuchar, pero aún así tienen que escuchar hasta que seamos todos conscientes, hasta que se quede con nosotros que una especie sea endémica, pues debe ser un motivo de orgullo muy grande, pero también de un sentido de responsabilidad en la misma magnitud, así de Ujú. grande. Porque pues justamente como lo mencionas, Flor, es solamente aquí, en este lugarcito del mundo, porque viéndolo de esa manera, o sea, vivimos en un mundo muy grande y que solamente en una región o en una ciudad o en un solo lugar se encuentre, pues sí es como, oye, tenemos que ver la manera de protegerla y que se pueda mantener aquí, porque si ya no está, pues como lo dijiste, ya no va a haber en otra parte, no la vamos a poder traer de otro lado y pues sí es para que nos sintamos orgullosos y lo tengamos de emblema y demás, así como en algunos lugares, pero también que tengamos este sentido de tenemos que hacer algo para protegerlas. Es donde toma Así es. importancia el que se produzcan de manera legal las plantas en viveros, porque es la manera en la que podemos proteger a los especímenes silvestres, y en cambio los de vivero pues se producen pues en grandes cantidades y no ponen en riesgo a las poblaciones silvestres. Eh, Ahorita estaba pensando dije, tengo que decirlo esto, el comercio internacional, de hecho, de las cactáceas, hay un tráfico tremendo a nivel mundial de tráfico ilegal de especies de cactáceas en el oriente, en Europa. Están bien cotizadas las cactáceas, sobre todo en las de América, y entonces desafortunadamente existe este tráfico ilegal de cactáceas, por eso se pone mucha atención y es un tema legal el llevarse una planta de su estado silvestre sin autorización. Tiene implicaciones legales, por lo que mencionábamos ahorita, de la importancia de proteger las especies endémicas, ¿no? Claro, De claro. distribución restringida. Pero ¿cuál es el motivo detrás del tráfico de estas plantas? El comercio, porque son muy bien vendidas en el mercado negro, y entonces por eso se convierte pues en un producto atractivo para pues personas que se dedican a eso de manera ilegal. Pero pues como te digo, tiene implicaciones legales, sanciones muy importantes que pues nadie quisiera. Y a lo mejor, y ustedes que están en casa dirán, ¿y por qué? ¿En qué les afecta que yo lleve mi planta a otro lugar y ahí la siembre? ¿En qué les afecta que yo venda plantas? Bueno, ya se ha mencionado justamente en este programa. Si no sabe por qué, es que no ha visto los demás episodios, vaya a verlos. Ya lo cachamos. Estamos cachándolos, pero sí, de igual manera, este es su primer episodio.
les quisiera compartir que sí, efectivamente, vayan a ver los demás episodios, pero también que cuando llevamos y ponemos algo en un lugar al que no lo pertenece, pues estamos alterando el ecosistema, lo estamos afectando. Y ya dentro de este mismo programa hemos hablado de cómo algo que parece ser tan inocente, tan pequeño, tan mínimo, puede llegar a tener resultados catastróficos o muy grandes, incluso desplazando especies, acabando con algunas otras, y pues realmente no queremos causarle ese daño a la naturaleza, que es muy sabia. Si no nacen esas plantas en ese lugar, pues por algo será. Claro. Y el ejemplo más evidente, y lo hemos mencionado varias veces, es lo de los peces, ¿no? Cuando compro unos pececitos de acuario y de repente ya no tengo tiempo de cuidarlos y los libero en un ambiente natural, resulta que no había depredadores para esos peces ahí, se convierten en una plaga, desplazan a las especies nativas y pueden cambiar todo un ecosistema. Lo mismo es con las cactáceas. O sea, si yo me llevo una cactácea de su hábitat natural y la pongo en otro lugar, pues muy probablemente en otro lugar que no es su lugar natural de Sí, dispersión, muy probablemente no va a tener competencia, puede desplazar a las especies que allá son nativas, hablando de Europa o qué sé yo. Entonces se puede convertir en un problema muy serio que no hay necesidad de hacerlo si simplemente respetamos en dónde están las especies silvestres y ahí que se queden. ¿Sí? Ujú. y es que ya lo hemos dicho en más de una ocasión, a veces tenemos muy buenas intenciones, a lo mejor y pareciera algo muy inocente como, ay, pues es que voy a ir a liberar este pececito, pero es que no somos conscientes a lo mejor y de las repercusiones que puede llegar a tener este acto que a simple vista pues se ve pequeño. Y a lo mejor y decimos, pero ¿qué pasa de si desplazan a otra especie o qué pasa si se muere otra? Que en la naturaleza sobreviven los más fuertes. Pues sí, pero esa especie no se encontraba en ese lugar y todas las especies juegan un papel muy importante para su ecosistema. Hasta el animalito más insignificante que se puedan imaginar está jugando un papel muy importante en el ecosistema. Ujú. Todo tiene su porqué y su función, la verdad. Aparte, ¿para qué llevárnoslas a otras partes? Aquí México tiene cactáceas bien bellas, que se queden aquí en México, pues. Nos han acompañado en un momento muy importante en nuestra historia, desde en los libros de historia, las cactáceas siempre están bien presentes en las pinturas, en los jarrones, en la comida, en nuestra bandera también. Nos ha acompañado en muchos momentos, pues porque siempre han estado aquí, siempre han estado aquí, han sido parte de nuestra historia y es un orgullo también, es una planta muy representativa de este país. Digo, ahorita se vienen fechas, por ejemplo, el Día de Muertos, Ujú. que es una tradición orgullosamente mexicana. Sí, sí, sí. Y sabemos, incluso el Día de la Independencia, todas estas fechas muy mexicanas. 20 de noviembre. Ajá, también, exacto. Siempre, ¿qué hay de decoración siempre? Aparte de las banderas, no, pues que el cactus, que el nopal, que las cactáceas, así en todas partes. Muchas maestras también lo utilizan para decorar que los salones, que el festival de no sé qué. Siempre han estado ahí, entonces, sintámonos orgullosos, sigámoslas cuidando, sigámosla protegiéndola, perdón. Que pues sí también considero yo es una parte importante platicar de cómo ahora podemos ayudarlas, ahora que ya sabemos todo lo que hacen por nosotros, por las demás especies que las rodean, ahora que sabemos lo que no debemos de hacer con una cactácea también, sería bueno pues poner ahí no, maneras de ayudar. Ujú. Fíjate que me viene a la mente Sí. también cuando lo dicen de manera peyorativa, cuando quieren dañar a alguien que le dicen, ay, se te ve el nopal en la frente. Pues sintámonos orgullosos de que se nos ve el nopal en la frente. Para empezar, es una Ajá. cactácea de nuestro país y somos mexicanos, qué fregados. Yo me siento orgulloso que digan que se me ve el nopal en la frente. Y de una planta que se adapta y que encontramos en cualquier lugar aquí en nuestro país, En nuestro Ujú. país. que crecen, como dijo Flora, hasta en los techos, Sí. en el lugar que Muy, menos nos muy esperamos. resilientes se le llama, son Así plantas muy que resilientes. sí, hay que verlo como con un motivo de orgullo también,
y abrazar aquello que nos hace pues a nosotros, que forma parte de nuestra identidad, así como estas plantas, pero también reconocer que en algunas, muchas, demasiadas ocasiones nosotros somos quienes ponen en riesgo la existencia de todos estos seres vivos, porque al final del día pues también son seres vivos, a lo mejor y los vemos como un objeto más que se encuentra pues a nuestro alrededor, pero debemos de ser muy conscientes de que también hay vida. Entonces es una vida y hay que respetarla. Claro, Ujú. claro, y hablando yo creo que se mencionó un poquito también, y antes de que termine el programa no quisiera dejar pasar que en las biznagas, los alicoches, muchos de los roedores utilizan las partes de estas plantas para formar sus nidos y efectivamente para Ujú. protegerse de sus depredadores. Seguramente han visto ustedes cuando van al campo unos montículos de pedazos de cactáceas, pedazos de coyonoxle sobre todo. Son nidos de roedores que se están protegiendo de sus depredadores, de carnívoros o de reptiles, porque ahí no se van a poder meter. Y en cambio los ratoncitos sí se meten tranquilamente entre las cactáceas, entre los restos de las cactáceas. Y es otra interacción que se da entre roedores y cactáceas, porque los roedores van a agarrar esas partes de la biznaguita o del coyonoxle para hacer su nido, pero muchos de esos pedacitos ahí se van a establecer y va a crecer la planta. Entonces el animalito se llevó el pedacito de la planta y prácticamente lo plantó allá en la entrada de su casa y está ayudando a la dispersión de la planta. Entonces también hay una interacción, no nada más cactácea aves, también cactácea mamíferos. Es Ujú. otra simbiosis ahí que hay, muy interesante. Y Ah, es justo de lo que hablábamos, de todas estas interacciones en el ecosistema, el cómo están relacionados unos con otros y cómo la evolución, de cómo el paso del tiempo fue haciendo que todas estas especies pudieran entrelazarse de alguna manera y existir del modo en que lo hacen actualmente, que es demasiado, demasiado sabio y demasiado impresionante, que cuando nos ponemos a investigar, nos topamos con que no Ujú. podemos superar la sabiduría de la naturaleza. Y estoy seguro que más de una persona de las que nos está viendo y escuchando ha tenido la experiencia de pasar junto a un coyonoxtle y que se le pegue en el brazo uno y te la llevas para allá. Bueno, es una manera muy hábil de la planta también para ampliar su distribución, para dispersar una parte de la planta y se la lleva una persona, pero también se la puede llevar una vaca, un caballo, un coyote, este pedacito de la planta y se lo va a llevar probablemente hasta kilómetros y cuando se lo quite, ahí se va a establecer la plantita. Entonces es una manera muy evolucionada, muy interesante de adaptación de la planta para poder ampliar su hábitat, su área de distribución, básicamente. Cómo se ayuda de los mamíferos, de nosotros, para poder vivir en un área más grande. Wow. ¿Cómo hemos sí, sido parte de todo de su esto sin ser dispersión. conscientes? Nos utilizaron. Sí, claro. No, pues sí, al final de cuentas nosotros también formamos parte de la naturaleza, que es lo que también hemos estado platicando. En este caso, ayudamos también a algunas cactáceas a su dispersión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esta capacidad de movernos. Claro. Así de sencillo, claro. Qué interesante. Sí, ahorita que decían de los memes, efectivamente me acuerdo de uno en donde alguien se espina en el pie con un pedacito ahí de un coyonoxle y lo sacude y en lugar de que se vaya para allá se le pega acá en la cara, ¿no? Entonces, pues ni modo, pues es parte del show, como dicen. Parte del show. Es que hablando de eso, Inge, ya van varios programas en los que hacemos mención de memes. Yo solicito que estemos pasando memes de los temas más adelante, porque cuando hablamos también de los lobos, estaba ese tema de los memes de lobos. Pero bueno, a estos momentos va seriedad, así que vamos a continuar de la manera en la que estamos Ujú. en estos momentos y Ujú. recordándoles a todos que, pues sí, estamos rodeados de plantas impresionantes y que también valoremos lo que pues es de nuestro lugar, que Ujú. valoremos lo de nuestra región. Entonces también
tengo una anécdota que viene justo a esto. Yo A ver. sacando siempre mis anécdotas, yo sé, pero sí tengo una relacionada a. Y es que en alguna ocasión me encontraba acompañada de una buena amiga que estudia en el Instituto Tecnológico Superior de Musquis, al igual que yo. Y ella está en la carrera de Ingeniería Ambiental. Entonces fuimos a este lugar donde tienen las plantas ahí en el tecnológico. No Ujú. recuerdo el nombre Al específicamente. vivero. Sí, pues es como un vivero. Es Ujú. un vivero. Sí, es un vivero. Bueno, pues ahí fuimos y había muchos nopales. Y me dijo, es que crecen muy fácil. O sea, si tú tomas un pedacito y vas y lo pones en una parte, es muy probable que crezca ahí. Y me dijo, es más, hasta podrías aventarlo así en la tierra y solito se encarga de crecer. Y me dejó impresionada porque ahí me estuvo platicando de cómo esta planta pues es tan asombrosa y pues está tan adaptada Sí. que así de sencillo en algunas ocasiones llega a crecer. Luego recordé justamente con lo que mencionaste de que habías visto una en un techo. Lo relaciono y que dijiste, yo tengo una anécdota muy buena al respecto. Es que sí, dio Sí. una gran explicación ese día. Y también nos comentan que es un jardín polinizador. Perdón, Ah, sí. discúlpenos. Es un jardín polinizador ahí en el tecnológico. Un saludo a Arely Vázquez, que fue quien me dio esa plática sobre las cactáceas también y me estuvo mostrando algunas que había por ahí. Pero sí. Veo que también tenemos muchos saludos aquí en los comentarios. Tenemos saludos desde Parra, saludos a Ludia Suárez Escalante que nos está aquí escribiendo. También a Arnulfo del Río Saucedo que nos manda saludos desde Sabinas. Y también Flores Aguilar Alejandra Judith nos dice que hace unos momentos cuando teníamos las imágenes de las cactáceas que hice mención de las formas geométricas que tiene, dice geometría cósmica. Está interesante. También tenemos saludos desde Saltillo de Claudia o Elizondo Hernández que nos está viendo y de Rosy de Rodríguez que desde Nueva Rosita nos está viendo. Y sí, finalmente también nos comentaron lo del jardín polinizador que hay ahí en el tecnológico. Pues están haciendo cosas bien interesantes ahí en el TEC de producción de plantas nativas sobre todo. Y y hasta donde sé, se va a replicar esta cuestión de los jardines polinizadores. De hecho, acá la compañera Flor ya lleva 2 y va un tercero mañana, si mal no recuerdo, El pasado jueves. mañana, aquí en Musquis. Precisamente el día de las cactáceas. Pues mira qué bien. Tenemos Digo, un no jardín. llevamos cactáceas a esos jardines, creo, No, llevamos suculentas. pero sí llevamos otras, Suculentas, sí. pero pues se está apoyando y cabe mencionar lo que está haciendo el TEC ahí con los jardines para polinizadores, bien interesante, que es justamente darles oportunidad a los polinizadores, mariposas, otros insectos, colibríes, murciélagos y demás, para que lleguen a alimentarse a esos jardines, que además tienen otro objetivo, que es embellecer el lugar, proteger el suelo, en fin, puedes sacarle muchos otros beneficios a los jardines y el TEC ahí lleva la delantera. Pues sí, también está el jardín botánico que está ahí Ujú. enfrente de la cancha. Y Ahí hay otras y tienen cactáceas. cactáceas muy interesantes. Sí. De hecho, tienen una, si mal no recuerdo, que está en la norma oficial mexicana, que fue una recuperación de una planta que se fue a ese jardín. Si quieren conocer plantas muy interesantes y una endémica, ahí la tienen en el jardín, en el TEC. ¡Guau! ¿Y por qué no sabía este dato? ¿Por qué lo vine a descubrir hasta acá? No lo sé, pero qué bueno que ahora ya lo conozco. Ujú. Y bueno, pues de verdad que hemos estado teniendo un rato muy, muy educativo y muy enriquecedor sobre las cactáceas. Si tienen alguna duda, no duden en dejarla en los comentarios. Ujú. Así que pues ahí los leeremos. Ujú. Pero ya para finalizar o ya terminando, me gustaría preguntarles si tienen algunos comentarios más, algunos datos más que compartir con las personas que nos están viendo. Pues la parte de cómo ayudarlas. Ujú. La verdad, miren, aquí el ingeniero mencionó, por ejemplo, lo de las compras ilegales, ¿cómo le llaman también?
el estarla sacando de Ujú. su hábitat, eso es una práctica ilegal, o sea, no está permitido, entonces no hay que hacerlo y si lo vemos, pues reportarlo a las autoridades, por favor, porque mientras si lo vemos pero no decimos nada, pues también formamos parte de eso malo, ¿verdad? Que está sucediendo. Proteger o conservar más, mejor dicho, sus hábitats, evitar este cambio de uso de suelo constante, estar cambiando ahí a cada rato de que no, que ahora queremos hacer esto, no, y que ahora que esto, lo otro. Esto, pues lo del cambio de uso de suelo también tiende a afectarles muchísimo. También, pues esta parte de la educación ambiental, siempre lo hemos dicho, es la parte amable que le comunica ahí a la gente todas estas problemáticas y cómo ayudar. Ustedes ahora tienen información bien importante, bien interesante, bien dijo Citlali, información muy educativa. Sí. Este, entonces toda esta información es buena idea que compartan este en vivo, este video, que compartan esta información a sus familias, que si tienen cactáceas por ahí en su casa, pues bueno, siéntanse orgullosos, ¿verdad? Que tienen ahí toda, pues su colección bonita de cactáceas endémicas, Ujú. de cactáceas endémicas, cactáceas o que fueron de un vivero también, Sí. que esas pues sí están con un control ahí, claro que ahí no pasa nada. Eh, Estar conscientes de que son un refugio, alimento para muchísimos animales. Ahorita que ya estamos en temporada de monarca, que ya ahí viene, ya hay varios registros, pues ella también se va a estar alimentando de estas especies que tengan su florecita, de otras especies también, ¿verdad? Ujú. Que tienen ahí su polen. Pero sí estar conscientes de que si tenemos cactáceas con alguna florecita por ahí, pues bueno, vamos a tener la visita de muchísimos animalitos por ahí y pues respetarlos, ¿verdad? Ujú, Evitar los incendios forestales también ayuda en gran medida, como decíamos que eran sensibles al fuego, ujú. pues evitaría en gran medida el afectar a las poblaciones silvestres, pero sobre todo lo que menciona mi compañera Flor, dejémoslas ahí en el campo, ahí es su hábitat y mejor que ahí cumplan su ciclo de vida. Claro que sí. Y pues nada, aprender más también sobre su cuidado. A lo mejor ahí a alguna persona también le gustan las cactáceas, quiere tener ahí una en su casita, probablemente. Pues es bueno informarnos, cómo nosotros podemos cuidarla, cómo prepararle su lugar, cosas así. También es bueno, siempre y cuando sea de un vendedor que Legal. es legal, que es de vivero, pero pues sí, no es muy recomendable tampoco extraer totalmente esta planta de la zona cuando las vemos silvestres, que Ujú. son silvestres, o como también compartía la compañera Citlali, que pues nada más agarrando un pedacito, ya, ahí Ujú. mero, ándale, esa clase de detalles muchas personas no lo saben, entonces, pues compartir esta información, informarnos al respecto, la información ya está a la mano, así que, y también tener mucho cuidado de dónde se están informando también. Claro. Y fíjate que antes de que nos vayamos también, no todas las plantas con espinas son cactáceas. Era algo que Ah, veníamos reflexionando también, por ejemplo, los ocotillos o las albardas no son cactáceas, los magueyes, los agaves no son cactáceas, ¿no? No porque tengan espinas ya se consideran cactáceas, ¿no? Hay muchas otras plantas que tienen espinas y no son cactáceas. Acuérdense de las características, tejidos suaves, tejidos llenos de agua, formas globosas o tejidos muy carnosos, esa es una de sus características, ¿no? Las semillas muy duras y sus frutos que son parecidos a las tunas en ujú. general, aunque la flor, hay una biznaga que se aprovecha la flor, que son los cabuches. En la parte central de México comen los cabuches y son la flor de las cactáceas. Pero bueno, esa es otra cosa. Oh, interesante, interesante, sí, sí. Se siguen repartiendo datos aquí en este programa. Así que, como ahorita mencionaron de buscar información confiable, de dónde conseguirla, este es su lugar de información confiable. Aquí en todos los episodios de Voces de la Tierra, ustedes pueden venir y tener acceso a esta información. También nos pueden hacer preguntas, dejar comentarios, todas sus dudas aquí en las redes sociales las pueden dejar. Y ya buscaremos la manera de respondérselas también en YouTube. Pueden dejar ahí sus comentarios
y sus preguntas, que aquí haremos llegar las dudas y se darán respuestas. Veo que tenemos también unos saludos para Marcela Montelongo Montemayor. Saludos. Y saludos al ingeniero José Dávila Paulín desde el Tec Musquis, Club de Ecología Venados, de parte del ingeniero Juan Torres Flores. Gracias. Unos saludos. Muy buenos colaboradores todos ellos, todos. Al contrario, les agradecemos mucho el participar en todos los programas de educación ambiental, campañas de limpieza, en fin. Acabamos de tener la exposición de Mariposa Monarca Muy ahí bonita. en el TEC. Entonces son colaboradores de primera y les agradecemos mucho. Y pues bueno, ¿hay algo más que se pueda decir antes de que terminemos el Claro programa? que sí. Queremos agradecer al Concilio Kikapú por la oportunidad de venir cada martes a Voces de la Tierra, el único programa ambiental de la región carbonífera. ¡Yay! Y nos estaremos viendo, pues como todos los martes, el próximo martes de 4 a 5 en su canal favorito. ¿Cómo así, Tlali? Ay. En Voces Radio Kikapú. de la Tierra. Ay, nah. Y bueno, también pues sí, agradeciendo plenamente al Concilio de la Tribu Kikapú, que es quien hace posible todos estos programas, agradeciéndoles a ustedes porque siempre vienen y nos comparten esta información enriquecedora, y a toda nuestra audiencia que siempre está ahí presente, que nos dejan sus comentarios, que nos están viendo y que les gusta aprender junto con nosotros. Muchísimas gracias. Y pues bueno, nos vemos la próxima semana, el próximo martes, con otro tema ambiental y muy importante para que todos aprendamos y empecemos a cuidar el espacio en el que vivimos. Se despide de todos ustedes, Citlali Guajardo. Tuve el gusto de estar con Flor Martínez y con el Inge Pepe Dávila Paulín. Nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego.